y me voy a ir permitiendo, repito, leer sus síntesis curriculares, sus pequeñas semblanzas, ¿no? Es un resumen de toda la trayectoria que tienen. Y pues vamos a iniciar con nuestra querida amiga ya de casa, Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, y voy a leer su semblanza. Ella es egresada de la Universidad Interamericana, en donde cursó la carrera de licenciada en Derecho. Inicia su carrera de abogada, en la cual se desenvolvió durante 18 años, primeramente como agente del Ministerio Público de la Procuraduría del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Cuauhtémoc. Posteriormente se desempeñó como jefe de averiguaciones previas en Ciudad Guerrero, para después ocupar el puesto de defensora de oficio adscrita a los juzgados penales para el Distrito Judicial Guerrero, con cabecera en Ciudad Guerrero. En 2018 resultó electa como diputada local por elección popular, en el Distrito 13, con cabecera en Ciudad Guerrero, desempeñándose en el Congreso del Estado de 2018 a 2021, en cuya legislatura se desempeñó como presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, además de pertenecer a las comisiones de Fiscalización, Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, de Juventud y Niñez, especial de análisis de los informes del Ejecutivo del Estado, de Justicia Jurisdiccional y al Comité de Administración. En el proceso electoral del año 2021 resultó electa por el principio de mayoría relativa por segunda ocasión como diputada local, también por el mismo distrito, para el ejercicio 2021-2024. Actualmente forma parte de las siguientes comisiones dentro del Congreso del Estado de Chihuahua. Es presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas. Participa en la Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Comisión de Desarrollo Rural, Comisión Especial para la Reforma Integral de la Constitución Política para el Estado de Chihuahua. Y bueno, pues es un gusto para mí darte la bienvenida, querida Rocío, y cederte el gusto de la voz. Muchas gracias, estoy muy contenta esta mañana de tener esta gran oportunidad, muy agradecida, profundamente agradecida con la licenciada Yalco Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Saben de mi reconocimiento, saben de mi cariño y mi admiración por el lugar que ocupas tan importante para este estado de Chihuahua, y felicitar por este primer encuentro con autoridades electas indígenas. Realmente estoy emocionada de ver aquí a tantas mujeres que están ya ocupando cargos importantes en las decisiones de este estado. Y también felicitar, por supuesto, al equipo del Instituto Estatal Electoral, porque sé de su profesionalismo y sé que para podernos congregar en este lugar, pues hicieron una planeación de mucho tiempo. Hay mucho trabajo detrás de este día, y bueno, pues gracias por contemplarme para estar participando en esta mañana. También a las consejeras, pues una gran responsabilidad, un compromiso esta mañana compartir esta mesa. Estoy segura que están disfrutando de este hermoso estado, de esta seccional tan bella que es CRIL, y que está rodeada de paisajes hermosos, y que también el encanto y ahora sí que la cereza en el pastel pues son nuestras comunidades, nuestros pueblos y comunidades indígenas que viven en estos lugares. Sean bienvenidas a este estado tan bello. Y bueno, creo que no podemos dejar de resaltar, por supuesto, pues la presencia de las autoridades electas indígenas. Es de verdad es algo histórico este primer encuentro con tantas mujeres participando en puestos. Ahorita que escuchaba a María Luisa Bustillos, de verdad que es admirable la experiencia, el temple con el que se ha conducido, y bueno, pues la autoridad que tiene dentro de sus comunidades. Felicidades, María Luisa, por esta intervención que hemos escuchado de tu parte. Y bueno, yo quisiera invitarlos a que diéramos un recorrido para entender un poquito la representación de la mujer indígena. Los voy a invitar a recorrer hacia el año 2019, los últimos meses, donde el Congreso tenía una serie de iniciativas planteadas por los partidos políticos,
donde se pedía el espacio justo para la representación de los pueblos y comunidades indígenas en los ayuntamientos del Estado, así como en el Congreso del Estado, diputado o diputada al frente ahí de los pueblos y comunidades indígenas. Y bien, en el mes de empezamos a trabajar precisamente en conjunto con el Instituto Estatal Electoral como un órgano garante. Nos acompañó la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas como un órgano técnico. También nos acompañó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un órgano observador, y se sumaron a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, se suman instituciones para acompañarnos. Y bueno, pues hicimos toda la planeación, todo lo que se tiene que hacer con el tema de consulta, que es bastante complejo, y bueno, pues el Congreso no tiene experiencia en ello. Entonces empezamos a visitar las primeras sedes en el mes de marzo del año 2020. Visitamos las primeras sedes, sin embargo, pues como todos los que estamos aquí, no vivimos esa pandemia que ni en nuestras más terribles pesadillas lo imaginábamos, pues ya venía dándose en el mundo, y justo en Chihuahua pues empieza el confinamiento y se suspende la consulta a pueblos y comunidades indígenas. En el mes de febrero de ese mismo año, un hombre que habita en el municipio de Madera, que se autoascribe como Andé, presenta ante el Tribunal Estatal Electoral un juicio un juicio civil de derechos para representar, y la presenta en contra del Congreso, la presenta en contra también del municipio de Madera, y dice que hay una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Chihuahua, y que no se han tomado en cuenta los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas para representar ante el Congreso y los ayuntamientos. Pues bien, la presenta ante el Tribunal Estatal Electoral, y en el mes de mayo del año 2020, el Tribunal Estatal Electoral emite su recomendación dirigida al Congreso del Estado, donde efectivamente señala que hay una omisión legislativa, y dice que existe un estado de inconstitucionalidad por falta de normatividad electoral y demás que resulte aplicable, que impide hacer efectivos los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Ordena también el Tribunal Estatal Electoral al Congreso proveer lo necesario para adecuar la normatividad electoral y para cumplir con lo que señala el artículo 2º constitucional en su inciso A, fracción 3ª y 6ª. Y también le dice al Congreso pues que tiene que concluir la tarea de consulta, y que tiene que concluirla de manera inmediata. Sin embargo, bueno, el Congreso se muestra imposibilitado, y al mismo tiempo el Tribunal Estatal Electoral le ordena al Instituto Estatal Electoral que coadyuve con el Congreso para llevar a cabo esta tarea, y que en caso de que las medidas sanitarias no lo permitan, pues que prevea precisamente o lo vincula a que acuerde las acciones afirmativas, y que también las medidas compensatorias. Y bueno, pues aquí un paréntesis, porque justo aquí yo veo consejeros que participaron precisamente en ese consejo que se armó para el acuerdo y poder tomar acciones afirmativas ante la omisión legislativa del Congreso del Estado. Y bueno, pues justo cuando vincula y que se toman esas acciones es en el mes de octubre del año 2020, y viene esas medidas donde les ordena a municipios con presencia indígena arriba del 50%, lo que decía ahorita María Luisa, pues que los actores políticos presentaran candidaturas de al menos 2 personas de pueblos, comunidades indígenas, y que al menos una de esas personas sea mujer. Y bueno, pues el resultado de todo esto, recordemos que fueron unas elecciones históricas para el estado de Chihuahua, pues no fue la excepción. Elegíamos
nuestra, en este caso fue gobernadora del estado, elegíamos senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales en sus ayuntamientos, elegíamos también los diputados locales y pues justo con estas acciones afirmativas que vinieron a marcar un antes y un después en el estado de Chihuahua, se registran 423 candidaturas indígenas, de las cuales 292 fueron mujeres registradas y 131 hombres registrados. Es decir, pues aquí en el estado de Chihuahua se tuvo la experiencia de una gran participación de las mujeres indígenas. Lo cual pues no es producto de una casualidad, es producto de una cosmovisión rarámuri, en el cual pues las mujeres se les ha permitido participar y tomar decisiones. Justo en el testimonio que escuchábamos ahorita, las gobernadoras ya han tenido acceso a estar dirigiendo sus comunidades y hay confianza de sus comunidades para que dirijan también a este estado y por qué no dentro de poco puedan también tomar decisiones del país y sumarse con la esperanza de que sean más de las 22 mujeres indígenas que ocupan ahorita el Congreso de la Unión. Bien, podemos decir que falta mucho camino aún por recorrer, eso no podemos negarlo. Justo esas acciones afirmativas que nos vinieron a marcar un antes y un después, pues nos están indicando que todavía hay un camino. En estas elecciones pasadas, 2020-2021, se registraron 6.615 candidatos en el estado de Chihuahua, 487 candidatos indígenas, y de esos 6.615, 3.600 fueron mujeres y 3.004 hombres. Otra vez nos llena de orgullo pues que en el estado de Chihuahua se ve una actividad importante de la mujer. Y bueno, pues en Chihuahua creo que ha marcado una historia con esta representación política de las mujeres. Bien lo decía la persona que me precedió, no solo, y ahorita que están precisamente aquí las las autoridades que están ocupando espacios políticos, pues no solo es haber tenido este logro que es importantísimo, plausible, reconocible, sino qué vamos a hacer por nuestras comunidades. Son una voz que ya tienen los ayuntamientos. En el Congreso tenemos un diputado con vinculación indígena. Y bueno, ¿qué estamos haciendo por estas comunidades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pretendemos? Porque gente como María Luisa, mujeres como María Luisa, han abierto la puerta para que muchas mujeres puedan entrar justo y poder participar, que se animen a participar, porque definitivamente nos han enseñado que nadie mejor que ellas ocupando ese espacio van a poder lograr beneficios a sus comunidades. Por mucho cariño, por mucho amor, por mucha encomienda que tengamos, su condición es diferente y ustedes saben lo que necesitan. Yo pues finalizo con esto, agradeciendo nuevamente y comprometiéndome que desde el Congreso del Estado hemos iniciado en esta legislatura nuevamente la consulta a pueblos y comunidades indígenas, precisamente por esas iniciativas que están ahí pendientes, a las cuales se han sumado otras que tienen que ver con temas precisamente de pertinencia cultural. Y que vamos ahorita justo en la etapa consultiva, hemos pasado la etapa informativa y va a ser muy interesante ver el resultado de lo que nos digan justo en la etapa consultiva las comunidades en este estado de Chihuahua. Sí queremos representantes en los ayuntamientos, sí queremos en el Congreso, sin embargo, ¿qué es lo que ustedes quieren basado en el derecho que ustedes tienen? ¿Cómo quieren que sean electas estas personas a través de sus sistemas normativos, a través de partidos? Que ahorita que escuchaba también a María Luisa y que hemos escuchado voces, pues dicen, pues es que justo los partidos vienen a partirnos,
tanto los partidos como las religiones. Entonces va a ser interesante pues que obtenga el Congreso de esta consulta, en la cual pues se ha formado la mesa interinstitucional y que nuevamente participa acertadamente el Instituto Estatal Electoral como órgano garante. Nuevamente vuelve a estar COEPI, el INPI, Derechos Humanos, y se han sumado también instituciones. Entonces desde el Congreso del Estado vamos a seguir trabajando en esta consulta. Estamos tratando de verdad de hacer el esfuerzo de escuchar, porque creo que es lo que nos ha fallado con los pueblos y comunidades indígenas. Hemos venido a imponerles, hemos tomado decisiones por ellos, hemos tratado de, o hemos logrado arrancarles el sí o el no, pero no con esas necesidades que ellos tienen. Entonces estamos haciendo el esfuerzo por realmente escucharlos para poder analizar y poder interpretar qué es lo que ustedes nos están indicando con este derecho fundamental que tienen de la participación política. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me permite? Sí. Licenciada Rocío, mucho la exposición que está haciendo, y aquí ya los conocemos. Tenemos una situación que pertenece aquí a su distrito 13. Tenemos una situación aquí en el municipio de Bocoina que no hacen su ejercicio de votación porque no están dentro de una seccional. Por ejemplo, en el caso que son testigos aquí de 3 gobernadores, ellos no votan cuando hay elecciones seccionales, que es en el caso de la comunidad de Tozanachi, la comunidad de La Laguna, de Huetosay, y ya este caso, ya ustedes están en el Congreso del Estado con esto, ellos no hacen ese ejercicio, ya los pusimos en la zona de distrito para que sean estos que vayan que ejerzan su voto, que ya los pusimos, pero necesitamos o decirles a dónde van a pertenecer, a qué seccional van a ir. Por ejemplo, Bocoina irían a votar a la seccional de Sisovichi, y lo de Huetosay, todo que está esta parte, irían a votar aquí a CRI. Ellos no ejercen, nosotros no lo hacemos, y eso ha pasado, ya tiene años, y ahora que estamos en la administración, vamos a enfocarnos en esto para que también ellos ejerzan su votación, su voto, que es cada 3 años. Y le hago la petición ahora que está aquí la línea del Instituto Nacional Electoral, para que vean eso porque ellos no votan, simplemente nos da, y como estamos ahí en la presidencia, nosotros no tenemos a dónde acudir, y cierto, una realidad. Y ahora que estamos enfocados para esta situación, que son varias unidades, está ¿cómo se llama? Rosavichi, ¿qué más? Cholita tiene mucha habitación, y ya está La Laguna, está donde trabaja la gobernadora de Bocoina, ¿cómo se llama? Gupita, hay varios, no lo dijiste. Ya los pusimos aquí con el secretario y el director, ya los pusimos la vez. Cuando fuimos a la reunión de distritación de pueblos indígenas, ya pusimos el caso. O sea, no más falta ponerlo a trabajar. Gracias, muy amable, la atención. Buenos días, qué gusto que participe y que estén aquí en el municipio de Bocoina recibiéndonos. Lo que no logro entender es si no votan porque no saben dónde les corresponde votar. Exacto. Bien, bueno, pues están en el lugar correcto. Aquí está el Instituto Estatal Electoral para que pueda realizar ese trabajo y pueda acudir a esas comunidades y poderlos asesorar e indicarles dónde van a votar ustedes. Sí, gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Muchas gracias por su participación, y de cualquier manera no quiero dejar de mencionar que nos acompaña, además de la presidenta del instituto, consejeros, compañeros, está el consejero Gerardo Macías, quien preside la Comisión de Pueblos y Comunidades, y seguramente podemos hacer alguna pequeña reunión de trabajo, llevarnos el punto, revisarlo con nuestra área de organización electoral y con quien corresponda en el INE, y resolver la situación de la reforma. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, diputada, por este recuento que nos llevaste a través de esta breve pero poderosa historia, que fue un primer paso, efectivamente, donde nos pusimos a trabajar
el Instituto Estatal Electoral, obviamente el Congreso con su tema que bien mencionaste, y efectivamente yo estoy de acuerdo, tenemos mucho trabajo por hacer y seguramente con apoyo de personas como tú en el Congreso podremos lograrlo. Y bueno, pues vamos a continuar, tenemos otras dos invitadas de lujo que traemos casi que del otro lado del país, y me voy permitiendo presentar a cada una y leer su síntesis curricular. Y pues bueno, primero vamos a empezar con nuestra invitada de Guerrero, Azucena Cayetano Solano, quien es consejera electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Guerrero, a partir del 22 de marzo de 2019. Es originaria de Tlapa de Comonfort y hablante de náhuatl. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestrante en Administración por el Instituto de Estudios Superiores del Pacífico Sur, AC. Inició su carrera electoral en el ámbito federal en 2003 y en 2005 a la rama administrativa en el otrora IFE. A partir del 16 de noviembre de 2011 al Servicio Profesional Electoral Nacional del IFE como vocal de organización electoral en la 07 Junta Distrital en Tamaulipas. Concluyó en la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Ha tomado diversos cursos en materia electoral federal y local por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en materia de igualdad de género y no discriminación por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente es presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Internos y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Y pues es para mí un gusto darte la bienvenida y cederte el uso de la voz. Adelante. ¿Escuchan, verdad? Sí. Muchísimas gracias, Juana Guata. Ese es el idioma que aprendí por cuestiones laborales y es el idioma de mi padre, de hecho. Es de origen mixteco. También por el tema laboral hemos aprendido a saltarnos en otros idiomas. Huachalulana, Huachalutana se dice de Tlapaneco o el Mejpal, y Norti, igual Norti, Tlacame, Locali, Chihuasqui, Nochi, Tlacatequet, Guati, Chihuasqui, Milpampa, Nochi, Chihuamet, no, yo no, o Mispaquía o Quipaquía, Pampay, Nican, Iguala, Juanitlastua, Gilamiti, Chihuasqui, Nochi, elecciones, Juan Gilamiti, Chihuasqui, y Pan 2024, Pampa, Nochi, Siguamet, Oti, Tlacan, Huantlacan, Oquichihua, Oquichuhuasqui, Otichuhuasqui, Nepan Locali, Juan Nican, Mocali, Monocha, Huanquipan, México. Muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo lo que hemos hecho nosotros en el estado de Guerrero, en nuestra casa en Guerrero, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por el tema de posicionar a las mujeres en el ámbito político electoral, por este derecho que tienen, y también escuchar todo lo que han hecho otras instituciones en otras entidades federativas en sus casas, así como en todo el Estado de México, lo que han hecho, lo que han trabajado para que la mujer esté en estos temas político-electorales. Y bueno, eso se dijo en el idioma que hablo el náhuatl, de hecho es mi idioma materno, y muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de Chihuahua por habernos invitado a esta actividad, a este evento, y ojalá hubiesen venido mis compañeros también, que la verdad también tienen muchísima experiencia en este tema de sistemas normativos, en el sistema de la mujer indígena y sobre todo en las acciones afirmativas. Y bueno, me permitiré traer una presentación, pero la verdad es que el día de ayer y hoy me abordaron muchísimo del contexto o del marco jurídico, y me gustaría más bien compartir lo que hemos hecho nosotros y todas estas vivencias que hemos tenido derivado del tema de posicionar a la mujer en estas elecciones pasadas. Y bueno, como parte de esta experiencia, he de decir también que una vez que está contemplado en la ley electoral, tanto a nivel local como en la propia Constitución del Estado de Guerrero, el hecho de que las mujeres y los hombres estén en igualdad de condiciones para poder postularse y ocupar cargos de elección popular,
Es cierto también que se crearon acciones afirmativas y sobre todo porque el tema no solo atañe al hecho de la paridad, sino que también se conjuga con otro tema que es el tema indígena, el tema de la mujer indígena, y se suma otra arista, digamos, que tiene que ver con la juventud. Entonces, cuando se suman estos elementos, estas características de mujer indígena y juventudes, se crea todavía más aún una complicación o una complejidad para que la mujer pueda tener acceso a estos cargos de elección popular. Es así que en el Instituto Electoral pues iniciamos en el 2019 se iniciaron con trabajos para poder nosotros ver cuáles son los distritos, los municipios que son indígenas, y para el 2020-21 nosotros creamos los lineamientos ya específicos. Vimos cuántos, así está bien, ¿sí me escuchan, verdad? Vimos que teníamos 37 municipios indígenas y teníamos 9 distritos indígenas. Y he de decirlo también, desafortunadamente, como aquí, también son los partidos políticos quienes no solo dividen a los pueblos, sino de repente son quienes no ayudan a avanzar en esta temática y de alguna forma quienes nos acompañaron en ese proceso electoral y con quienes tuvimos que dialogar para que desde los partidos políticos y desde quienes están en estas representaciones en los consejos general, en el Consejo General sobre todo, estuvieran sensibilizados de que esta participación de la mujer es importante, sobre todo, y lo manifestamos así de manera particular, porque más del 50% de la población en Guerrero es mujer, ¿no? Se está dentro de este género femenino y un 48% de hombres. Entonces, me parece que si somos mayoría mujeres, pues tendríamos derecho a una representación, quizás si no proporcional, por lo menos igualitaria o por lo menos con esta paridad. Entonces, sí tuvimos quizá que dialogar, que irnos a que este proyecto de acuerdo, pues incluso hasta entre consejeros, ¿no? Porque de repente si dicen, no, pues la paridad significa 50-50 quizás y ya. No es así. Para nosotros y para la mayoría de los consejeros y para todos, yo creo, más bien el problema o el tema más difícil tuvo que ver con los partidos políticos. El tema era que teníamos que llevar nosotros un análisis pues, y con argumentaciones sobre todo, y nosotros creamos los bloques de competitividad, es decir, a partir del 40% de población indígena en los municipios empezamos a ver cuántos municipios indígenas iban a ser, y a partir de ahí se determinaron cuántas candidaturas para mujeres y cuántas para hombres. Entonces, por lo menos se crearon 3 bloques de competitividad, de 40 a 59, de 60 a 79 y de 80% al 100% de indígenas. Y entonces empezamos a ver que para que no mandaran a las mujeres a los últimos municipios en donde prácticamente no había manera o era casi nula digamos que la oportunidad que tuvieran de obtener un voto favorable, se crearon estos bloques y fue así que nosotros fuimos determinando cuántas mujeres podrían ser en cada uno de estos municipios. No fue a lo mejor como lo habíamos visualizado que hubiese candidaturas en municipios exclusivas para mujeres. Fue muy diferente a lo que habíamos pensado. Ahora pues hemos avanzado, pero en este proceso electoral creo que es importante que avancemos un poquito más. Es decir, ya no podemos ir hacia atrás, ya no podemos tener menos que lo que ya hemos hecho. Entonces, avanzamos en ese tema, se crearon estos 3 bloques de competitividad, se registraron las mujeres también, y sí buscamos no nada más la postulación, sino ahora sí el tema de la integración paritaria. Actualmente el Congreso del Estado está integrado de manera paritaria. Tuvimos que irnos para compensar este tema de que las mujeres no habían sido favorecidas en los distritos, por ejemplo, de mayoría relativa, por el voto de mayoría relativa, nos fuimos con la lista de representación proporcional y fue ahí donde buscamos la compensación, de tal manera que se logró integrar una legislatura con mitad de hombres y mitad mujeres, 50-50. Eso fue sorprendente porque la mayoría de los partidos políticos, excepto uno, y he de decirlo, el Partido Revolucionario Institucional, tuvo, digamos que el 50+1 de diputados,
y ese es un tema que quizá nosotros ahora sí vayamos a trabajar y vayamos a incluir. Los demás partidos estuvieron en el 50-50, es decir, 50% diputadas y 50% diputados. Pero finalmente en el Congreso pues se tuvo una paridad y eso creo que es de celebrarse porque en la anterior legislatura no se dio esa situación. Ahorita sí fue precisamente porque nosotros emitimos los lineamientos de integración paritaria y fue así que se logró. En cuanto a los municipios, bueno, y también aquí la mujer, teníamos de los 9 distritos solamente una mujer ganó por relativa de uno de los 9 distritos indígenas. La mayoría fueron registradas 4 mujeres, pero no obtuvieron, 3 de ellas no obtuvieron el voto favorable. Solo una mujer por el MR y en representación proporcional no tuvieron ningún registro de mujeres, entonces prácticamente una sola mujer está con esta, digamos que adscripción calificada como indígena. Y bueno, tenemos también la otra novedad que tiene que ver con población afromexicana, y ahí sí se buscó también, registraron dos mujeres a través de la representación proporcional de 2 partidos políticos, y hay dos mujeres afromexicanas que trabajan, una de ellas incluso preside la comisión de asuntos indígenas y afromexicanos. Entonces, creo que sí se ha logrado generar desde la postulación, esta integración y sobre todo el trabajo que se puede realizar desde el ámbito legislativo en pro de estos temas de mujeres indígenas y además de juventudes y afromexicanos también, que es el tema que también traemos en Guerrero. Y a nivel municipal, fue un gusto, la verdad, haber creado estas condiciones en los lineamientos para que de estos 37, de todos los municipios indígenas se integraran de manera paritaria, que atendieran también la alternancia, es decir, que si había presidente municipal hombre, tendría que haber forzosamente una sindicatura mujer, y así sucesivamente con las regidurías. Los partidos políticos lo aceptaron, tuvieron que aceptarlo, la verdad es que fue así, tuvieron que aceptarlo porque no estaba dentro de la dinámica que ellos traían, y se los voy a comentar como anécdota. En alguna reunión que tuvimos, un representante nos dijo, es que ¿de dónde vamos a sacar a unas mujeres que quieran participar y contender por estos cargos de elección popular? Y yo recordé en ese momento que en más de una ocasión, cuando yo era joven y cuando estaba estudiando en la universidad y cuando estuve trabajando en el INE, llegaba la vecina de la casa, cerca de la casa de mi madre, y nos invitaba a un desayuno y nos comentaba que había que ir a votar y bueno, una serie de cuestiones, y me quedé pensando, dije, oigan, ustedes tienen muchísimas promotoras mujeres, o sea, hay mujeres en sus partidos políticos, ahorita no nos pueden venir a decir que no hay mujeres. Nos los dice el censo poblacional, nos los dice el padrón electoral y lista nominal, que somos mayoría mujeres, y estoy segura que si nos vamos a su padrón de afiliados nos va a decir que son mayoría mujeres y son las promotoras del voto. Entonces solo merecen o solo necesitan una oportunidad para estar siendo postuladas para estos cargos de elección popular. Y además tienen ustedes, a diferencia de otras entidades federativas, un porcentaje de recursos para precisamente fortalecer esta participación, esta capacitación de las mujeres para poder ejercer, para poder postularse y además ejercer sus funciones en los cargos de elección popular. Y bueno, ya no nos dijo nada. Y poco a poco fuimos trabajando, fuimos sensibilizando, tuvimos que ir trabajando, y sobre todo también con las mujeres indígenas. En muchos de los casos, pues no están, es una costumbre que la mujer indígena esté quizá en los temas religiosos, quizá en los temas de educación de los hijos, pero no precisamente en el ámbito público. Es así la costumbre, es así la tradición, pero creo que las costumbres no deben de chocar con esta parte que se genera, o que es un derecho y que más bien se puede conjugar, y así lo han entendido y se los voy a decir por qué, pero en otro, más adelante. Entonces resulta que fue así como llegamos a la integración paritaria en los 37 ayuntamientos municipales, y fue la verdad un gusto haber entregado buenas cuentas al Estado de Guerrero, a las mujeres del Estado de Guerrero, y porque además éramos una integración, un consejo integrado por mayoría mujeres, es decir, 3 consejeros y 4 consejeras. Entonces nosotras estábamos comprometidas con el tema de las mujeres, y no podríamos y ni podemos ir atrás. Ahora se suma la presidenta y entonces ya somos 5 mujeres y 2 hombres,
y todavía mejor, creo que va a haber mejores condiciones en el próximo proceso electoral. Ahora bien, esto es con respecto al sistema de partidos políticos. Guerrero también tiene otra particularidad y es precisamente su elección a través de un sistema normativo propio en un municipio, que es el municipio de Ayutla de los Libres. Entonces, en este municipio me sorprendió cuando también llegué al instituto porque ya habían hecho un proceso electivo y resulta que se logró, el Consejo General de ese entonces logró incorporar la paridad y las ciudadanía, las mujeres y los hombres de Ayutla determinaron que podrían integrar o ser representantes de sus comunidades y generaron 2 representantes por cada comunidad, en 148 comunidades, 2 representantes por cada comunidad, un hombre y una mujer. Es decir, se fueron a una asamblea municipal comunitaria de manera paritaria y se fueron estos 296 personas y allá se nombraron, ya en una asamblea comunitaria se nombran 18 concejales y la mitad mujeres y la mitad hombres. Entonces fue un gran avance ahí. Cuando se van al tema de las coordinaciones y ven solo hay 3 coordinaciones y estas coordinaciones tendrían en ese entonces, y así lo definieron, funciones de presidente municipal, sindicatura y tesorería, y entonces incluyen a una mujer como síndica. El hombre fue, la primera coordinación con funciones de presidente fue hombre, la segunda mujer fue síndica, Patricia Bazán, que seguramente en algún momento ojalá y la inviten porque sí tiene muchísimo que compartir también, y el tercero fue el tesorero también fue hombre. En esta última integración causa todavía es sorprendente porque cómo logran las comunidades indígenas si no están peleados con el tema de la paridad, y de eso nos dimos cuenta. Porque ahorita el presidente, el coordinador primero, quien hace funciones de presidente, es hombre, la síndica es mujer y la tesorera es mujer. Entonces, de esta integración de autoridades en Ayutla de los Libres, pues vemos que la mujer no nada más ha tenido participación en las bases o en sus comunidades, sino que también ya a nivel municipal comunitario, pues se ha posicionado y ha estado buscando estos espacios. Y no es y no le tiene como cierta resistencia ya a participar y a ejercer estos cargos de manera plena y en el ejercicio de sus funciones. Entonces es muy gratificante para nosotros poder compartir, pero tiene mucho que ver con el reconocimiento también desde sus comunidades. Y ahí sí, yo siempre se los he dicho a la comunidad de Ayutla, que todo el respeto que se merecen, porque aun cuando muchos quizá personas que somos mestizas o nos consideran como mestizos porque no dialogamos a lo mejor con ellos en su idioma, o no tenemos ya a lo mejor como esta cosmovisión que tienen ellos desde sus pueblos originarios, este reconocimiento a cómo han logrado ellos asimilar los temas de paridad, ¿no? Y también es importante comentar que ellos desde muy temprana edad tienen cargos dentro de sus propias comunidades, pero no precisamente como estos, que sí tienen un impacto y en la toma de decisiones y en el ejercicio de los recursos también de sus pueblos y sus comunidades. Estos son, digamos, que los temas en los que hemos avanzado en Guerrero, y creo que se comparten muchísimo con todo lo que es la zona sur del país, con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que poco a poco hemos ido avanzando, pero que seguramente en los siguientes 3 o 4 procesos electorales pues ya no será lo mismo que ahorita estemos a lo mejor compartiendo, sino ya los logros en otras cifras, en otras dimensiones y con otras particularidades también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que luego en muchos aspectos resulta similar y familiar. Y es lo importante y lo relevante de este tipo de eventos, que nos damos cuenta que podemos ayudarnos con situaciones en el día a día de nuestro trabajo para lograr este bien en favor de los pueblos y comunidades. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar la experiencia de Michoacán con nuestra siguiente invitada, y quien también me va a permitir leer su semblanza. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León es licenciada en Derecho por la Universidad Don Bosco.
Es maestra en Derecho Electoral con mención honorífica por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Tiene una especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Es experta delegada de protección de datos personales en la Universidad de Sevilla, España. Ha cursado 5 diplomados relacionados al derecho electoral, argumentación jurídica, derechos político-electorales y elaboración de documentos jurídicos, y derechos políticos y su tutela, así como diversos cursos sobre medios de impugnación en materia electoral, sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sobre los derechos político-electorales y derechos humanos, así como ciudadanía digital y comunicación política electoral. En el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, entre 2004 y 2020, se desempeñó como escribiente y secretaria instructora y proyectista. Trabajó como asistente de presidencia en el Instituto Electoral de Michoacán de 2008 a 2009. Actualmente es consejera del Instituto Electoral de Michoacán y preside las comisiones de administración y atención a pueblos indígenas, además de integrar las comisiones de vinculación y servicio profesional electoral, fiscalización, mecanismos de participación ciudadana, así como los comités de transparencia y de seguimiento para casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral. Y pues es un gusto tenerte aquí, gracias por acompañarnos y te cedo el uso de la voz. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta Yanko, por la invitación, a los consejeros Gerardo y Luis, y bueno, a todos los consejeros del Instituto de Chihuahua. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir un poquito de la experiencia en Michoacán con el tema de las comunidades indígenas. Aquí está la consejera María de los Ángeles de Comalchen, que tenemos mucha experiencia y mucho tramo aún que recorrer con las comunidades indígenas en el estado. Quisiera partir mi participación en 2 temas. Uno, lo que compete al proceso electoral 2020-2021 respecto de las acciones que realizó el Instituto Electoral de Michoacán para generar acciones afirmativas en materia indígena para poder tener cargos de elección popular con integrantes de las comunidades indígenas. Y en un segundo momento, las consultas indígenas en materia de presupuesto directo que ha realizado el Instituto con motivo primero de sentencias judiciales y después con una reforma a la ley orgánica municipal. Bueno, en el Instituto Electoral de Michoacán, como en muchos estados, nos enfrentamos a que en la normativa estatal electoral no había regulado el tema de participación de las comunidades indígenas en los cargos de elección popular. Por tal motivo, el Instituto implementó lineamientos de acciones afirmativas a fin de regular la participación de las comunidades dentro de los registros de los partidos políticos. En este tema, nosotros solamente habíamos hecho en un principio estos lineamientos en materia indígena. Se impugnan y se amplía el panorama de las acciones que el Instituto tenía que implementar, entre ellas acciones para la comunidad LGTBIQI+, mujeres que ya estaban en la paridad, jóvenes, migrantes, diversos sectores que teníamos que implementar en este proceso electoral pasado, pero que además también nos ordenó el Tribunal Electoral hacer un estudio para poderlo remitir al Congreso del Estado a fin de analizar todas las estadísticas que se generan y todos los avances y los retos que se enfrentó el Instituto Electoral para poder realizar las reformas pertinentes para el siguiente proceso electoral. A partir de ahí, el Instituto hizo estas acciones afirmativas en donde se determinó que para participar o postular candidatos indígenas se tendría que presentar o tener que acreditar la autoadscripción calificada. Para ello, algunos de los requisitos que se tenían que implementar o señalar por parte de los candidatos o candidatas era contar con constancias expedidas por autoridades tradicionales o comunales en donde se determinara que pertenecen a la comunidad. También haber presentado algún tipo de servicio comunitario o desempeñarse con cargos tradicionales a fin de poder tener esta cercanía con la comunidad y esta pertinencia y representar sus intereses.
participar en trabajos comunitarios tendientes a mejorar sus propias instituciones o ser representantes de alguna comunidad o asociación indígena que tuviera la finalidad de conservar las instituciones propias. Estos requisitos no se impugnaron, así que el instituto los solicitó para poder acceder a los registros de las candidaturas. Lo que en estos lineamientos implementamos es que, por ejemplo, en las diputaciones, en las aspiraciones a las diputaciones, se registrara por partido político una fórmula de RP, de representación proporcional, o una de mayoría relativa. Tenemos 10 partidos en ese momento registrados que podían participar en la elección, por lo tanto a cada uno se le pidió que en una diputación de mayoría relativa o en su caso de representación proporcional presentaran un aspirante o un candidato indígena. En ese sentido, los partidos presentaron 4 fórmulas de mayoría relativa y 6 de representación proporcional. Aquí el tema es que en las listas de representación proporcional estas acciones tendrían que estar dentro de los primeros 8 lugares para poder contar con una efectividad real y no solamente que quedara en papel su participación, lo que llevó a que en el Congreso del Estado ganara una diputación por mayoría relativa indígena, que fue en Paracho, en el Distrito 5. Nosotros tenemos 40 diputados, 24 electos por mayoría relativa y 16 por representación proporcional, con las acciones afirmativas que implementamos, en el que el primer lugar de las fórmulas de las listas de RP estuviera una mujer por todos los partidos políticos, que fue la primera, después un hombre, después candidaturas de mujeres o candidaturas más bien de jóvenes, de la diversidad, etcétera. Entonces esos primeros 8 lugares correspondían a acciones afirmativas. Se logró alcanzar más que la paridad en el Congreso local. Tenemos 25 diputadas locales y 15 diputados locales para conformar el 40%, lo que nos logró pues avanzar un poco más en la paridad. Respecto de los ayuntamientos, seguimos el criterio del INE en tanto de que los municipios que tuvieran una población con el 60% de población indígena tenían que presentar candidaturas indígenas. En ese sentido, tuvimos 14 municipios con esta situación de contar con más del 60% de población indígena. Por lo tanto, tenían que presentar por lo menos una persona dentro de la fórmula, dentro de la planilla de ayuntamiento como indígena. Así se logró que tenemos actualmente 2 presidencias municipales indígenas y tenemos una regiduría, tenemos una sindicatura indígena y 4 fórmulas de regiduría indígenas a lo largo de los 112 municipios que conforman una elección ordinaria a través del sistema de partidos. También tenemos un municipio indígena que se rige por usos y costumbres, que es el municipio de Cherán. Ese no lo voy a tratar tanto en esta mesa porque la siguiente va a estar más desarrollado este tema, que también nos da para 3 horas de platicarlo. Estas fueron algunas acciones así en específico que realizó el Instituto para Proceso Electoral y poder participar las comunidades indígenas y candidatos y candidatas indígenas. Sin embargo, a fin de promover ya la participación de las mujeres en la vida pública de las mujeres indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán ha llevado 2 encuentros estatales de mujeres indígenas, uno el 8 de octubre de 2021 y otro en 2022, que fue el 29 de abril, en donde la principal función o finalidad de estos encuentros es analizar los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y analizar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, que se enfrentan día a día en sus comunidades y que no les permite participar en la toma de decisiones o en cargos de autoridades tradicionales. Además de estos 2 encuentros, tenemos
un observatorio de participación política en el Estado, en donde el Instituto Electoral de Michoacán forma parte de él, además de otras instituciones. Actualmente presidimos este observatorio, es una presidencia rotativa de cada institución, está Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Igualdad, entre otras instituciones, y bueno, estamos generando día a día políticas o acciones, o solicitamos que se implementen estas políticas públicas para eliminar la violencia política contra las mujeres y para generar acciones contundentes para la participación política de las mujeres indígenas. También tenemos una red estatal de mujeres indígenas, en donde les damos asesoría y les podemos dar seguimiento a todos los cuestionamientos que nos puedan presentar en torno tanto a sus comunidades como con los partidos políticos. Esta es una asesoría gratuita que se da a través del Instituto Electoral de Michoacán. Actualmente tenemos 130 mujeres indígenas adheridas a esta red. Y la otra parte que me gustaría comentar es respecto de las consultas indígenas que hace el Instituto Electoral de Michoacán. Las primeras se realizaron en torno a sentencias en donde el Tribunal Electoral, una vez que las comunidades impugnaban que los ayuntamientos no les estaban entregando el recurso público que les correspondía y que estaban históricamente rezagados y que no eran atendidos, impugnaban esta negativa de darles el recurso de manera directa. En los ayuntamientos decían que no había una normativa que les obligara a entregárselos, y el Tribunal Electoral, siguiendo tendencias de sala superior, resolvió en diversos casos que las comunidades indígenas tienen derecho a administrar directamente los recursos que les correspondan. Por lo tanto, el ayuntamiento debe de autorizar la transferencia de estos recursos, y para que se pueda determinar si una comunidad pueda administrar o no directamente sus recursos, era necesario realizar una consulta indígena, libre, previa e informada a través o por conducto del Instituto Electoral de Michoacán, en el que validara la determinación de la comunidad si todos accedían a ejercer este presupuesto o no. A partir de ahí se realizaron varias consultas en donde diversas comunidades accedieron a este recurso a través de sentencias. Posteriormente, el 30 de marzo de 2021, unos meses previos a la jornada electoral, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal en donde determinó competencia exclusiva para el Instituto Electoral de Michoacán para que organizara procesos de consulta a las comunidades indígenas en tenencias, que es algo equiparable a las seccionales que aquí tienen. Son demarcaciones en donde hay un jefe de tenencia que es una autoridad auxiliar del ayuntamiento, y que las tenencias indígenas pudieran solicitar una consulta al instituto para que la comunidad determinara si administra o no directamente los recursos, y a partir de ahí ya Secretaría de Finanzas, que es la encargada de los recursos públicos, no le entrega el recurso al ayuntamiento que le corresponde a la comunidad, sino directamente lo transfiere a las comunidades que así atravesaban por este sistema. Se nos presentaron, por supuesto, varias consultas a partir de la publicación de esta nueva ley. Sin embargo, estábamos nosotros en proceso electoral. Estábamos a unos meses de jornada electoral y teníamos que, aparte de las actividades propias de un proceso donde se renovaba gobernador, se renovaba 112 ayuntamientos y las 40 diputaciones, pues también teníamos que realizar actividades de consultas en materia indígena. Las realizamos, estábamos en pandemia. Sin embargo, lo que nosotros le solicitamos a las comunidades es que se hicieran espacios abiertos. Si iban a participar 1.500, 2.500, 300 personas, la cantidad que fuera, el espacio debe ser de tal magnitud que permitiera la sana distancia. No se permitía el acceso a menores de edad, niños por lo menos de 10 años para abajo, para evitar el contagio y proteger la salud de los menores. Todos tenían que llevar, por supuesto, cubrebocas y cubrir las medidas sanitarias de aplicación de gel, etc. Las comunidades aceptaron esta solicitud que nosotros hicimos de guardar las medidas sanitarias, y se fueron llevar a cabo varias consultas. Por supuesto, en todas ellas las comunidades decidieron sí,
llevar a cabo estos procesos de transferencia de recursos. Nosotros como instituto nos enfrentamos a que teníamos solicitudes presentadas, pero se acercaba el día de la jornada electoral. Entonces emitimos un acuerdo mediante el cual suspendimos la realización de consultas 2 semanas antes de la jornada electoral y 2 semanas después, porque estábamos en época muy compleja para el Instituto Electoral de Michoacán y todos los esfuerzos tenían que abocarse a ello para no poner en riesgo la jornada electoral. Este acuerdo no fue impugnado, entonces por lo tanto cobró firmeza y de manera posterior continuamos con las consultas. Al día de hoy tenemos presentadas 24 solicitudes, de esas solamente 5 se declararon improcedentes porque no se cumplía con el requisito de ser tenencia o de ser comunidad indígena. O ser firmadas, a veces las solicitudes no son firmadas o que se presentaban a través de las autoridades tradicionales. Sin embargo, estamos en el trance de estar aplicando esta ley orgánica, pero varios ayuntamientos, pero en este momento 2, presentaron controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando la incompetencia del Instituto Electoral de Michoacán para realizar las consultas y también de la ley orgánica municipal respecto a atribuir esta facultad al instituto y a las comunidades de ejercer el recurso por ser el Congreso local el órgano no facultado para emitir estas leyes. La Suprema Corte de Justicia hace unas semanas determinó en estas 2 controversias señalar que más allá del fondo de la ley orgánica municipal, el Congreso local omitió o no llevó a cabo la consulta a las comunidades indígenas para que se publicara esta ley. En ese sentido, pues falta un requisito procesal y determinó la invalidez de estos artículos solamente de efectos para las partes, al ser una controversia constitucional que no fue promovida por un órgano del Estado, sino por 2 ayuntamientos. Y esto trae en el panorama porque hay otras 3 controversias al día de hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este mismo sentido, que ayuntamientos impugnaron los actos de aplicación ya de esta ley orgánica y pone en el panorama o en la mesa el que hay ayuntamientos que no les quieren entregar este recurso a las comunidades porque señalan que es una atribución que les compete por constitución. El 115 constitucional señala que los ayuntamientos son los encargados de la hacienda municipal y no las comunidades indígenas. En ese sentido, pues ahorita el Instituto Electoral de Michoacán, al no estar derogada en forma general esta ley, seguimos actuando, seguimos teniendo consultas. Ahorita tenemos 3 en curso. Este domingo que viene nos vamos a una comunidad, llegando de este encuentro nos vamos a una comunidad a hacer la consulta. Tenemos otra que ya también tenemos fecha, el 6 de noviembre, para ir a hacer consulta a la comunidad indígena. Y tenemos otra en trámite para determinar si cumple requisitos de validez y en su caso ir a las comunidades. Estas consultas se realizan como lo marca la normativa y como lo marcan los estándares nacionales e internacionales, culturalmente adecuadas para las comunidades. Cuando nos solicitan que sea a través de su lengua, los hacemos en español y la traducción inmediata en la lengua originaria. Asimismo, también en los días, horas, formas y términos que la comunidad nos indique, porque es una consulta dirigida a ellos. Nosotros solamente somos facilitadores al ser la autoridad competente para validarla, pero toda la forma y la realización de las consultas pues es a través de su cultura, que sea culturalmente adecuada como lo marcan los estándares. Actualmente también en el Estado la ley de educación fue derogada declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le ordenó al Congreso local realizar consulta en todo el Estado a las comunidades indígenas al tocar algunos artículos. Las comunidades indígenas y esta no fue consultada. Entonces la importancia de las consultas tiene que ver porque se afectan de manera positiva o negativa a las comunidades. Entonces remarcar, recalcar
que con independencia de si es competencia del instituto o no, las comunidades indígenas tienen el derecho a ser consultadas en temas que les afectan. Yo hasta aquí dejaría mi participación, creo que me podría seguir varias horas y bueno, tal vez aquí decirle al consejero Gerardo que haga un segundo encuentro de autoridades para poder continuar con el desarrollo de nuestros temas, que con la consejera comentábamos que nos quedamos con mucha información aquí en el tintero. Muchísimas gracias. Ya que estamos en el tema de las consultas, yo sí les quiero hacer una invitación. No se refiere precisamente al tema que nos toca responder, pero sí una invitación. Tenemos una consulta derivada de una sentencia que es la 274 de la Sala Regional y tiene que ver con la representación indígena en los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se va a realizar en noviembre, a partir de noviembre y diciembre. En noviembre realizaremos las asambleas informativas y en diciembre la propia asamblea consultiva como tal, y entonces en estos 2 meses estaremos trabajando arduamente. Seguramente les vamos a hacer llegar la invitación de manera particular para que ustedes puedan asistir. Tenemos esta figura y hemos trabajado en los lineamientos y sobre todo con los pueblos, 2 comunidades que son peticionarias, y se ha acordado pues la incorporación de la observación en estas consultas, y en calidad de observadoras pudiesen asistir. Entonces seguramente les estaremos haciendo llegar de manera personalizada la invitación, pero no dejo de tener o de compartirles que tenemos esta consulta que es única hasta este momento y que derivó de una sentencia, y llama la atención porque es de 2 comunidades, una que es de 2 pueblos o 2 municipios, una que sí tiene comunidad indígena y la otra que tiene pueblos equiparables, en donde hicimos 2 consultas también para cambio de modelo de elección. En una, cambio de modelo de elección en Tecuanapa, que es un pueblo equiparable, y en Ayutla de los Libres, que ya tiene sistema normativo propio. Entonces estaremos trabajando con esta consulta en 37 municipios indígenas y 4 municipios que son afromexicanos, para la representación no solo indígena, sino también la representación afromexicana en los consejos distritales y el Consejo General del Instituto. Y obviamente que fue un tema de sentencia porque dentro del marco normativo para la integración de los consejos tanto distritales como generales, pues no está contemplada esta figura, y además se requiere de un recurso para poder generar, no nada más de que estén las figuras, sino no solamente se trata de que estén las personas, sino de que tengan los recursos necesarios, materiales, financieros, personal también, para poder ejercer estas funciones de manera plena. Entonces estaremos trabajando ya, cerrando este año con esta consulta. Pues muchas gracias por la experiencia también del Estado de Michoacán, por la invitación que se nos hace también muy interesante. Y pues el consejero Macías ya le queda la tarea de organizar el siguiente foro, porque sí, aquí nos puede dar todo el día y hay mucha información y mucho trabajo por hacer. Aprovecho para reconocer al consejero Gerardo Macías por el esfuerzo, la logística, la planeación, el trabajo. A veces no se ve todo su equipo de trabajo, también colaboradoras que participaron para hacer este encuentro posible. Muchas felicidades, Gerardo, de reconocimiento también para el equipo de trabajo que por aquí anda, y a todo el equipo de trabajo del Instituto de Chihuahua, que también pues ponemos el alma y el corazón para que este tipo de eventos sean exitosos. Y bueno, pues para antes de terminar, tenemos un pequeño reconocimiento para cada una de nuestras invitadas. Me voy a atravesar por aquí, entregarlos, y los voy a entregar en el orden en el que fueron participando. Me voy a permitir leerlos primero. Dice: el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, uy, está la letra muy chiquita, diputada y presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado de Chihuahua, por su valiosa participación en el primer encuentro de autoridades indígenas electas del Estado de Chihuahua. CRI Chihuahua, octubre del 2022. A ver, no batallar porque no leo.
trae la misma redacción, pero ahora voy a entregar el de Azucena Cayetano Solano. Y al final, pero no menos importante, el de Marlena Lisbeth Mendoza Díaz de León. Bueno, y pues con esto daríamos por concluida esta mesa. Agradecemos a todas y a todos su atención y creo que tenemos un pequeño receso para antes de iniciar la próxima. Muchas gracias.